buenas noches, señores y señoras. Pues vamos a intentar hacer un programa un poco relajado y tranquilo, porque si desde luego todas las noticias que vamos a tener, que claro, es que estamos ya se barrunta época electoral, es que hablaba con mis contertulios de quién había hecho más protestas, menos protestas, y claro, aquí cada uno, ¿verdad? Pues la cabra tira al monte, que decía aquel, y tenemos a Enrique, pues que es del PSOE, que decía, es que lo que le hacen al PSOE cuando gobierna, y claro, luego viene el PP y dice, es que lo que le hacen al PP cuando gobierna, vamos, que llegan las elecciones y tenemos, más si cabe todavía, el patio muy revolucionado. Y hablando de revoluciones, llevamos mucho tiempo pues con la crisis del PAR y no hemos hablado de ella. Hoy vamos a comentar un poquito de la crisis del PAR, porque la última noticia es que ya vamos mirando un poquito antes de entrar la prensa, porque realmente, no se piensen ustedes que esto es de mucha esto es muy intenso. Os voy a dar las buenas noches y luego os leeré algún titular, hablaremos de las ratas y de todo lo que queráis, pero voy a presentar porque Marisa, como ya llevamos un rato aquí metidos en faena, nos vamos calentando. Marisa Rada, buenas noches. Buenas noches, Merche. Y Enrique, buenas noches. Hola. Ya haremos el baremo de a quién le hacen más manifestaciones o a quién menos. Pero para bueno, eso están los gobiernos, para que les den un poco, ¿no? Sí, pues sí, yo creo además ahora que es la época, pero poco les damos a todos. Sí, pero la verdad es que el ambiente está muy tenso, ¿eh? Ya bromas aparte, estamos todos para pocas bromas, por lo menos en las casas y en las familias, pero vamos a intentar hacerlo llevadero. Bien, ha dicho, me voy a dar de alta en Aragoneses y me da igual que unos tramposos me echen del PAR. Esto, pues bueno, Marisa, el PAR ya lleva arrastrando esta crisis muchos días, que si Elena Ayue, que si Arturo Aliaga, todos somos muy conocedores. Yo es que a Arturo Aliaga le tengo mucho respeto porque lo he conocido como empresa y como empresario y siempre ha estado al pie del cañón, y la verdad es que me duele mucho ver que el PAR, por unos y por otros, esté en esta situación, y también en la situación en la que ha quedado Arturo, que ya ni siquiera sé qué situación es, porque como lo han judicializado todo, según lo que lees, hay que repetir el Congreso, ¿no? No sé si vosotros estáis más informados, Marisa. No, la verdad es que yo no lo conozco. A mí me da mucha pena que en cualquier partido pasen estas cosas. Que Biel ha estado desde el inicio de la crisis, quizás sí. Eso es conocido de todos. Ha habido muchos rumores que tanto la escisión de estos aragoneses como tal, pues estaba promovida, digamos, desde dentro del partido. Pero que a mí lo que me da pena es que pase esto en cualquier partido, en el sentido de que no seamos capaces de consensuar o conciliar, porque es muy importante el papel que tiene cualquier partido en este país. A mí me hubiera gustado que hubiera estado Ignacio Albo, claro, conocedor de la casa y de todos, que nos hubiera podido explicar, pero creo que hasta la semana que viene no lo podemos tener, y entonces digo, bueno, pues es que yo me reservaba, no es que no quisiera hablar de la crisis del PAR, es que quería que lo hablara una persona que también lo está viviendo desde dentro y es tertuliano de la casa. Pero bueno, que como a todos nos va el tiempo como nos va, los viajes y el trabajo, pues no sé si quieres decir algo, Enrique. Hay que recordar que el PAR es un partido muy antiguo. Tiene cerca de 50 años de existencia. Y se le deben muchos gobiernos. 50, ha estado gobernando con el Partido Popular. Incluso ha presidido los gobiernos con Hipólito Gómez de las Rozas y con Eiroa. En este caso, gobernando además en coalición con el Partido Popular, pero lo ha hecho también con el PSOE. De modo que es un partido, en principio, que podemos... No a otros, pero al PAR se le podría decir que efectivamente ha facilitado la gobernabilidad de Aragón en muchas ocasiones. Gente muy conocida, que ha estado muy implicada en la sociedad aragonesa. Lo que pasa es que en los últimos años el Partido Popular, el Partido Aragonés regionalista, quiero decir, ha quedado reducido mucho a lo que pudiéramos decir la política más local, más localista, diría yo. Sí. Ha estado muy presente en los pueblos, ¿verdad? Hay muchos pueblos que se van a quedar ahora muy huérfanos. Pero se le puede también acusar, si es la palabra, utilizar esta palabra, de que ha habido, de que si algo ha distinguido en los últimos años al PAR ha sido un cierto caciquismo local. Es decir, yo estoy convencido
de que el PAR, si se presenta ahora, será difícil que saque votos en Zaragoza, por ejemplo, pero va a sacar a repetir seguramente sus alcaldes, porque ahí está implicado, en los pueblos está muy implicado. Yo eso. ¿Pero crees que va a parece, seguir en los pueblos? No lo sé yo. Porque la verdad es que la situación para los alcaldes del PAR ahora y la gente que está en el PAR es complicada. Pero muchos alcaldes del PAR volverán a presentarse. Sí. Y yo estoy seguro de que van a volver a salir. Ahora, como partido, ahí es donde ya lo veo esto muy difícil. Yo también siento pena, no lástima. Pena porque además tengo amigos ahí, empezando por el propio Biel y Hipólito Gómez Arroces, que lo conozco desde que antes de que se metiera en la política, pero como tú has dicho, es que también el actual secretario, bueno, no, que ahora está desfenestrado. Sí, pero bueno, sigue manteniendo su puesto dentro del gobierno de Aragón. De hecho, esto es. Pues yo apoyó a Lambán. Conozco muchos sectores empresariales que le tienen mucho respeto y que hablan en general muy bien de él. Es la palabra. Entonces, caramba, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues ya digo, el caciquismo que ha impregnado al PAR en los últimos años ha hecho que se peguen, que se odien porque están con un rencor los unos ellos con los mismos, otros. Y yo lo siento mucho porque tengo muy buenos amigos. Y además que hay una cosa que nos rasgamos las vestiduras con el PAR, es un partido que yo siempre lo hemos hablado también con Iñaki, que parece que está muy denostado, que es que nadie quiere al PAR, pero resulta que no se nos olvide, que es lo que decíamos, que ha formado gobiernos y el PP lo ha querido, el PSOE lo ha querido y lo sigue queriendo, y dices, bueno, ¿y qué más? Es que es la realidad. Al final ha pasado un poco como nos pasaba con lo de Cataluña y el País Vasco, ¿no? Que nadie los quiere, pero al final los necesitaban a todos para gobernar. Claro. Y entonces es que, fíjate, yo estoy ahora recordando así, a Juan Antonio Bolea, que también formó parte del PAR, pero eso es historia. Pero a mucha gente, y buena gente. Entonces, caramba, joder, que se vayan a casa para pegarse y que hagan esto, que se vayan a casa, pero a mí de verdad me produce un cierto tristeza y algo va a fallar aquí, porque ese espacio del PAR era un espacio consolidado. Narices, yo no sé qué han hecho. Sí. No sé. Es así. Y luego también va a costar, yo digo que también va a costar entrar en la política gente que realmente sea de respeto, porque ¿quién ha dimitido hoy a las 6 horas dentro del PP? Es que... Sí. Ha dimitido cuando todo el mundo un cargo del Banco Central, del Banco de España, del Banco de España, que parece ser que había sido además por consenso, pero bueno, por consenso. Y el hombre a las 6 horas ha dimitido y presionado por el Banco Central. ¿Sí? Pero no sé exactamente cuál es la razón concreta. Lo estaba mirando. Pero había una razón que debía de ser, no sé si no pues lo porque podemos creo buscar. Que en su día apoyó a alguna independentista catalana. Sí, que debían de ser amigos, alguna cosa es eso que no tenía, que decían que bueno, que es que al final un político no va a poder tener tampoco vida ni pasado. Sí. Cuando claro, es que entonces ¿qué nos va a quedar? Porque parece ser que era una persona, bueno, con un currículum y un importante. Entonces es que ¿cómo estamos, no? Es que desconozco este asunto. Pero este no era un cargo político. No. Esto era un cargo financiero. Bueno, no. Banco Central. Lo voy a mirar mientras Marisa habla. Yo voy a mirarlo. Aquí la sociedad civil te dice que no es un cargo político teóricamente. Estoy de acuerdo. Teóricamente, pero cuando lo nombran el PP y el PSOE por consenso, ya empieza a ser muy imbricado. Está muy imbricado. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en estos últimos años en España, y de hecho estamos bajando en los niveles de democracia plena, es el hecho de que todos los organismos de control estén contaminados por la política. Bueno, vamos a ver. No acuso a nadie. Yo no estoy de acuerdo en eso. En la política, no estoy de acuerdo. Es que hay tal cantidad de noticias realmente que ya esto ha pasado. Pero la política es consustancial al ser humano y más si tiene libertad. No, pero a los órganos de control no. Pero así como el órgano de control ahora, puede tener un directivo del PSOE, del PP, del PAR o de Podemos, pero nunca puede actuar en nombre del partido esa persona, porque es un órgano de control. Ojalá, pero miren ustedes cómo está la justicia. Que la justicia aquí en Aragón de huelga, que está costándole en España. Bueno, ¿cómo están los tribunales? El Consejo General del Poder Judicial,
que debería de haber sido renovado hace 4 años, no lo está siendo. Perdona. Porque un partido político, el Partido Popular, Perdona. se opone a ello. Perdona, ese es el guión. No, eso es el guión. ¿Vale? Esa es la realidad. No, lo que dice la normativa del Consejo General del Poder Judicial es que cuando no se renueven los cargos se prorroga su mandato y ya está, y por eso están ahí. El tema real es que el Consejo General del Poder Judicial en España está intervenido por los políticos, y esto está en el informe Greco emitido por la Comisión Europea desde el año 2007, ya tengo la noticia que os la 8, 9, 10. España tiene que desjudicializar el Consejo, porque lo tiene que desjudicializar, y es el único punto de los 18 iniciales, el único en el que no hemos hecho nada para mejorarlo, sino que hemos empeorado desde que se emitió el informe Greco. Y te puedo pasar la documentación, ¿eh? Que se la habrá estudiado sin duda ninguna, ¿eh? No. Sí, me la he estudiado. Si no hay renovación del Poder Judicial es porque el PP se niega a hacer lo que tiene que hacer. Se niega a poner a los miembros del PSOE. Pero es que no teníamos que estar en esta tesitura. Se niega a hacer lo que dice la Constitución. No. Y siguiendo la normativa existente. No. Bueno, pues... no, porque si no estaría disuelto o habría pasado algo. Bueno, vale, pues... Mira, pero no es así. Pero como ya habéis entrado en el debate del Poder Judicial, pero es que no es así. Es que esto lo dice hasta el PP, o sea que es que esto no es así. Bueno, pues nada. Venga, continuamos, pero es que esto no es así. Meritxell Batet es la que tiene que convocar la renovación. ¿Cuándo lo ha convocado? No tiene el PP nada más que decir, hagamos lo que dice la Constitución y ya está. Y no solo eso, había ya hace unos meses un acuerdo que estaba a punto de suscribirse y materializarse, pero se echó hacia atrás. Como todos sabemos, una vez que varios titulares de prensa y presiones de sectores muy conservadores del PP dijeron a Feijóo que por favor no, ordenaron que eso no se renovaba. Esa parte no te la niego. 4 años. Esa parte no te la niego. No había pasado nunca eso, nunca. Porque cuando llegaba el momento de renovación, todos se ponían de acuerdo. Es verdad que con Rajoy también hubo un retraso en un momento determinado, pero fueron unos meses. Ahora 4 años. Bueno, pero ahora si tú me dices que eso no es cierto... Bueno, es Antonio Cabrales es el economista que fue elegido consejero del Banco de España y ha dimitido este mismo martes. Pues parece ser que en el pasado pues estaría su apoyo puntual a la exconsejera catalana Clara Ponsatí. Pero, es que claro... ¿Apoyo puntual en qué sentido? ¿A la exconsejera? ¿En qué? Fugada de la justicia española tras el referéndum, pues supongo que sería una carta, comentaban que habían firmado una carta de apoyo a la exconsejera. ¿Pero un apoyo a la exconsejera? Claro que... Bueno, no lo sé, es que eso habrá que verlo. Bueno, a lo que vamos, que es que como esto siga así de crispado, al final... No, la sociedad no está nada crispada. No. Uno va por la calle y no... Yo no al veo... hilo de la ley animal, la no. gente no está crispada, pues yo estoy muy confusa de a ver si puedo matar a alguna rata o no la puedo matar. Estoy hablando dentro de mi casa, que Dios me libre, no me gusta matar animales, por supuesto, pero tengo un especial... me desagradan las ratas. Yo creo que... Y vivo en un pueblo una gran parte del tiempo, en verano. La casa es grande, estamos al lado de una acequia y suben hermosas y hombre, yo es verdad que no las mato, yo corro, o sea, me aterran, pero tengo gatos a los que les encomiendo esa función, que yo entiendo que esto forma parte del círculo, ¿no? Círculo, como decía el Rey León. En nuestra cultura, ¿no? El gato para las ratas. Pero yo si me entra en casa, a escobazo la saco. No te preocupes, que no te van a llevar al juez. No me van a llevar al juez, bueno. Yo, no sé, eso de las ratas no lo sé. ¿No os dais cuenta de que es que el problema... con la de problemas muy graves que tenemos. Efectivamente, el problema más grave que veo yo es que hayamos llegado a colocar en unos puestos de una responsabilidad extrema, como son los ministerios, desde mi punto de vista, donde antes siempre había personas, y hablo del PSOE, y del PP, mira, fíjate tú. Hablo del PSOE inicial, digo, que tú cógete los títulos de todos los señores de que tenían cartera en la época de Felipe González. Y mira lo que tenemos ahora. Entonces, claro, tú pones a legislar a una persona que viene de la calle. Y obviamente, quiero decir, si para legislar hace falta estudiar, doctorarse y profundizar... Sí, parece que alguna cosa más. Entramos y entonces lo más importante que pasa en este país en este momento, un país que todavía está
a 8 puntos de recuperar el poder adquisitivo del año 2019 previo al COVID, y esto lo podéis consultar en Expansión, porque son ratios de la OCDE. Pues un país en el que está pasando esto, un país en el que el año pasado se han destruido 20.000 empresas, bueno, 20.000 autónomos, un país en el que todo está, a pesar de que Enrique lo vea bien, todo está bastante en precario. Estemos hablando de ratas, de sí, que y de... yo no he hablado de ratas. No, de ratas he hablado yo porque es un animal que no, pero es una realidad. O sea, en este país de lo que se está hablando es de la ley del sí es sí, de la ley del bienestar animal y de la ley trans. 3 leyes que están gestionadas casualmente por quitar un poco de hierro a las... por el ala que apoya la permanencia del gobierno y casualmente por unas señoras a las que les tengo mucho respeto a nivel personas, pero desde luego a nivel ministras les tengo el más mínimo. Y ahora ciertamente veterinarios decían que efectivamente esta ley animal, que por supuesto se trata de proteger todo lo más posible a los animales. Que tú me conoces y sabes lo que me ha pasado, ¿vale? Y sé que cuando te nombran a tu querido perro todavía se te saltan las lágrimas, así que esa es la realidad. Pero no veo las cosas así. Pero claro que lo que estábamos hablando es que también decían que había lagunas y que desprotegía o quedaban desprotegidos determinados animales o determinadas consecuencias que tuvieran hacer los animales. Una consolidación de leyes y hacer una renovación. Si se cambia algo que se cambie bien. Claro, pero eso requiere muchísimo trabajo y muy poca ideología. Y que no hace falta hacerlo todo de repente, Enrique, o qué, sino hacerlo bien. A mí me parece que yo no veo lo que vosotros veis en la sociedad. Yo no veo, yo bajo a la calle y la gente nos está pegando. Tengo mucha relación en estos momentos por mi trabajo y por los que estoy haciendo con personal de todo tipo. Y la verdad es que hay una convivencia en general como casi siempre. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que hay, eso sí, mucho titular que se fija en aspectos. Os voy a decir una cuestión ahora de tipo personal. A mí lo de los animales no me preocupa demasiado. Es que yo no tengo ni perro ni gato, pero hay mucha gente. Yo voy a tener perro ahora después de 23 años de tener perros. Tengo que hacer un curso para que haya un señor que me pueda dar a mí clases. Pero igual podemos invertir los papeles. Bien, a ti, pero yo no veo que en la calle haya cabreo por lo de los perros o lo de las ratas o tal. Yo lo que veo, por ejemplo, a diferencia de lo que vosotros decís, es que se acaba de subir el salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, yo lo que veo es que el nivel de inflación después de una pandemia es el más bajo de Europa, por ejemplo. Yo veo que desde hace décadas no ha habido tanto empleo como hay en estos momentos en España. Enrique, por ejemplo, por favor. Yo os he dejado hablar. Marisa, déjale hablar y luego le das la réplica. Yo lo que veo es que si tenemos en cuenta los datos económicos, este país que está bastante mejor de lo que, por ejemplo, le gustaría, pues eso, a los titulares que dicen, como no tienen otra razón de ser, como no tienen otros argumentos, pues van con el sí es sí, que es verdad. Yo no sé, yo no hubiera tocado la ley tal como se aprobó en principio, porque eso de que sueltan a 200 violadores por la calle, yo lo que he visto en concreto es que es personas que tenían, por ejemplo, una sentencia de 20 años, se la han reducido 6 meses, por ejemplo. Y eso ocurre no solamente con esta ley, con cualquier ley que toca y que afecta al Código Penal, normalmente suele ocurrir esto. Sí, que suele haber, porque es un principio constitucional y un principio del Código Penal. Y aquí ocurre esto, pero no están soltando de una forma, ¿verdad? Como está diciendo. Mira, aquí en Zaragoza pues, tenemos a uno. Bueno, pues a uno suelto. Yo que es, en fin, tendríamos que verla. Es decir, yo creo que cuando bajo a la calle, cuando veo a mi gente, cuando veo a mis alumnos, yo no veo por ningún lado esa crispación que decís vosotros. Lo que sí que veo es cansancio de tanto. Mira, hay mucha gente que ha dejado de comprar periódicos, que deja de ver los telediarios, que deja de ver todo esto porque no hay. Ahí eso no conecta con lo que realmente le está sucediendo a los ciudadanos.
Y ya veremos. Yo sé que vienen las elecciones y hay que crispar y hay que intentar. Llevamos tiempo crispados y ahora yo creo que ya es. Yo no estoy crispado de ninguna forma. No, tú no, Enrique. Y aquí tampoco. Pero cantidad de gente y amigos míos que son de la derecha, de la izquierda, del centro, de ningún sitio, que la crispación en absoluto. Pasamos una pandemia, hemos pasado una legislatura con una serie de problemas que algunos de ellos continúan, como la guerra, que nos afecta de una manera muy clara. Hemos pasado tal legislatura que, bueno, no ver el valor que tiene el intentar vivir con un poco de sosiego. Es que yo no entiendo, por ejemplo, cómo en estas circunstancias que hemos pasado, cómo puede haber una oposición que se vaya a Europa a dificultar todo lo que pueda ser los planteamientos económicos. No, de la señora Ayuso, si hablamos, hablaremos muy mal. De la señora Ayuso, si hablamos, hablaremos muy mal. La labor y la tarea de la oposición es oponerse. Sí, pero, ¿vale? Cuando los mecanismos votar que no a las medidas sanitarias para evitar la pandemia, eso es de la oposición. Perdona, te recuerdo. ¿Sabéis lo que hizo el PSOE cuando se le reveló Cataluña a Rajoy, al gobierno del PP? ¿Sabéis lo que hizo el PSOE? Apoyar al Partido Popular. ¿Qué ha hecho? Ya nos ha soltado a todos, al gobierno que entonces? ¿Sabéis lo que hizo el Partido Popular cuando vino una pandemia de fuera que no tenía ningún tipo de color político? Oponerse a las medidas que no solo tomaba nuestro gobierno, que tomaba el gobierno francés, el italiano, todos, y que gracias a lo cual pero solamente el nuestro tiene tres sentencias de inconstitucionalidad y solo hemos tenido un nivel de muertos muy inferior a lo que podía haber habido. Es que no me he estudiado el programa esta semana. Y todo eso con el Partido Popular votando no a que los ciudadanos siguieran las directrices sanitarias que indicaban los... Hombre, que no. Bueno, ahora déjale que Marisa se explique, Enrique. Ni Italia, te recuerdo, ni el gobierno italiano ni el gobierno francés tienen sentencias de inconstitucionalidad en sus dos países. El gobierno español las tiene, no una, ni dos, sino tres. Y ahora, claro, que los jueces son de derechas, me imagino. Pues sí, hombre, en el Constitucional. Fijaros lo que Enrique está siendo muy partidista. Yo así ya no. No, yo hoy sí. Habéis empezado vosotras. Yo creo. La moderadora incluida. Yo no creo que se puedan así enfocar las cosas. Yo creo que tenemos que colaborar en el sosiego, pero no en decir no sé qué de las ratas, coño. No estoy hablando de las ratas, estoy hablando de tres sentencias de inconstitucionalidad. ¿Estas existen o no existen? Ya sé que el Tribunal Constitucional, un tribunal que no quería renovarse a sí mismo, que se ha renovado ahora. El actual Tribunal Constitucional no habría dicho lo que decía aquel otro. No, hombre, claro, ahora ya está con de Pumpido para decir lo que le manda el maestro. Antes, es que me da mucha risa. Eso es, pero antes no estaba, ¿verdad? ¿Quién estaba antes? El del Partido Popular. ¿Por qué no? Pero si la Constitución es Constitución, sí, lo único que hicieron... Pues entonces no te quejes de que esté Pumpido. Que yo me la sé y da lo mismo quien estuviera... ¿cómo se llama? Las sentencias están de acuerdo con la Constitución. Otra cosa es que se hubiera pervertido el sistema constitucional. Bueno, pues nuestra Constitución prohibía, por lo que veo, al gobierno luchar contra la pandemia. No. ¿Ya está? No. Según eso. Prohibía usar uno de los mecanismos que fue el que usó, porque de esa manera evitaba el control parlamentario. Podía haber usado otro mecanismo que tenía a su disposición, pero eso le obligaba a estar sometido a dar explicaciones a nuestros representantes en el... No dio explicaciones el presidente del gobierno, no solamente al Parlamento, a los ciudadanos. Si salía cada semana a televisión a explicar las cosas. Es decir, como el procedimiento no era lo adecuado, señores... No era el adecuado. Entonces, a la Constitución. Os voy a lanzar una pregunta. A Enrique se la voy a lanzar. Como no era el procedimiento adecuado a la Constitución, los españoles que no se quedaran en casa, que salieran y que se infectaran por ahí del COVID. Bueno, Enrique, hablando de pandemia y hablando de sanidad, que es un tema muy importante, y ahora sí que, bueno, yo me pongo un poco más seria porque el tema sanitario nos afecta mucho a todos, a algunos últimamente les está afectando más que a otros, pero claro, da la sensación, Enrique, al hilo de lo que hablamos de la crispación, que yo no sé si lo está haciendo bien, mal o regular, no voy a entrar, y además como moderadora no debería entrar, pero da la sensación de que toda la responsabilidad
responsabilidad de que la sanidad en este país esté funcionando mal no es del presidente del gobierno, sino de la señora Ayuso. A lo mejor todos tienen algo de culpa, digo, pero no sé. No, pero es que yo no veo sentido de enfrentar a la Ayuso con el Sánchez. Bueno, es que la pregunta sería, Madrid está colapsado. La pregunta, hombre, claro que está colapsado Madrid. Es que el nivel de privatización de la enseñanza, de la educación, de la sanidad pública en Madrid es terrible. Pero vamos a ver, yo creo que la cuestión es, en todo caso sería enfrentamiento entre las comunidades autónomas y el gobierno central de Madrid. Ese sería en todo caso el planteamiento. Y claro, ¿por qué? Porque las comunidades autónomas tienen transferidas todas las competencias de educación, de sanidad y de educación, de sanidad, y claro, el gobierno central tiene otro tipo de competencias en realidad en relación a la sanidad. Por ejemplo, la creación de plazas. Eso sí que la creación, la convocatoria, por ejemplo, de mayor amplitud para cubrir plazas del MIR. Y eso lo está haciendo, por ejemplo, en estos momentos, no en estos momentos, ya a partir del año 17, si no recuerdo mal, en lo que la lectura que he tenido, empezó a ampliarse la convocatoria de plazas del MIR. Lo que pasa es que, claro, un médico tiene que pasar primero la licenciatura, que son 7 años, después, o 6 años, después. Sí. Convocatoria del MIR. Ese médico que acaba de salir después de su licenciatura o de su graduación, como se dice ahora, pasa un año para prepararse el entrar al MIR. Y en el MIR se pega... Que apruebe, que tenga nota 4 o 5 años. Y la especialidad. ¿Cuándo empezaremos a ver el aumento de esas convocatorias de plazas de MIR? Pues claro, del 19, o es que no me acuerdo si es del 17 o el 19. No, lo desconozco. Creo que es el 19. Aquí no te puedo ayudar. Empezaremos a verlo muy pronto. En cuanto a las responsabilidades que tiene el gobierno central, esa es una de las responsabilidades. Por ahí empezará, porque se ha ampliado hasta el 30% de plazas convocadas para MIR, pero eso hay que esperar años, y yo creo que si es en el 17 lo vamos a ver ya, es en el 19 lo veremos un poco más tarde, pero también enseguida. Luego ocurre, y luego está... Quedan 3 minuticos y quiero también que hable la financiación que tienen las comunidades autónomas, que es que tienen las transferencias. Es que eso es evidente. Si queremos transferencias, si queremos autonomía o no. Yo tengo mi duda. Las comunidades autónomas también están un poco en pie de guerra. Bueno, están en negociaciones, avisando de huelgas. Sobre todo en cosas tan serias como sanidad o educación. Yo también coincidiría seguramente contigo. Pero es evidente que la disminución que ha habido en muchas comunidades autónomas de recursos para la sanidad pública. Vamos a ver qué pasa. Mi mujer es médico, está muy vinculada con la atención primaria, ha sido médico hasta hace muchos años y se ha jubilado, y todo esto viene de muy atrás, no es una cuestión. Ahora, la privatización del sector de la sanidad, esto es un desastre para este país, pero viene haciéndose de tiempo atrás. Marisa, pues acaba tú el programa del sueldo de Garamendi, no nos ha dado tiempo a hablar, pero como me imagino que traerá su cola, podremos hacerlo la semana que viene. Y otra cosa de corrupción y tal. Cuenta. Lo del Barcelona con el... No me he enterado, justo ¿de qué? 1.600.000 he leído. Pues que tenía un contrato para información con los árbitros, con la organización. Madre mía. Pero no veis, si es que tendríamos que estar aquí con una pantalla que nos fuera saliendo las noticias. Con un teletexto. Venga, otra, porque de verdad, ya os digo yo que entretenidos estamos. Marisa, ¿quieres comentar algo al hilo de la sanidad? Al hilo de la sanidad. De ratas ni mu. Que me he aprendido en un año el número de la tarjeta de sanidad de mi madre, a base de llamar a centros de salud donde nunca nadie te coge. Es todo lo que puedo resumirlo ahí. ¿Entiendes entonces que falta personal? Yo creo que falta gestión. O gestión, o sea más a la gestión que al personal. No, al personal no. Posiblemente falte personal. El personal yo pero falta mucho. Sí, no tengo nada contra el personal en absoluto, pero la gestión y los procedimientos, o sea, que una persona llame a urgencias y tenga que teclear todo el tema administrativo. Antes de que le cojan el teléfono, la tarjeta, da mucho que pensar sobre la urgencia. Contra el personal, ¿cómo se va a tener? No, si
están No, muy no, pocos no. y se están multiplicando. No, por eso digo que yo contra el personal Están nada. extenuados, eso yo creo que La es gestión la y los realidad. procedimientos, o sea, de una teoría que puede servir para, no sé, si se te estropea o se te pone un virus en el PC, me parece que no es la misma tecnología o el mismo procedimiento que puedes aplicar cuando tienes una urgencia, porque si a mi marido le da un infarto y tengo que meter el número de la tarjeta sanitaria para poder contactar, quizás sea sinceramente, más es que no sé ni dónde la tiene. el tema de del no sé ni contacto. dónde la tiene. Bueno, pues continuará. Con esto nos hemos quedado. Hemos intentado hacer un programa dinámico y poco agresivo, pero bueno, al final hemos acabado matando a las ratas a escobazos. A las ratas hay que con los así gatos, que- con los gatos. Hay Que se soltar apañen. los gatos. Y el flautista de Amelín que preguntaba el otro día uno. ¿Qué va a hacer el flautista Menos de mal Amelín? que aquí no tenemos mucha serpiente. Menos mal que es otro de los animales que cuidadín, ¿eh? Bueno, buenas noches y Buenas hasta el noches, próximo chicos. miércoles.